FN CENSUP y el Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública del Ministerio de Justicia de Arequipa. Les damos la bienvenida a todos. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar presente con nosotros en esta actividad. Queremos primero informarles que hoy teníamos previsto la participación del doctor Jorge Adrián Zúñiga Escalante. Lastimosamente, él ha tenido un impasse personal, familiar, un pariente ha fallecido y su clase de él está suspendida por el día de hoy y la retomaremos para el lunes, que tenemos previsto la capacitación de la siguiente semana. Entonces, vamos a prorrogar esa sesión. Para hoy día, en todo caso, vamos a contar con la participación del doctor Jorge Josmel Larico Portugal. Vamos a adelantar con él su participación del doctor Jorge Josmel Larico Portugal. Mientras verificamos, él se está conectando, vamos a verificar su ingreso. Queríamos confirmarles que ya está autorizada y prevista la pasantía en Argentina, que también la está promoviendo y organizando nuestro Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública, conjuntamente con el Colegio de Abogados del Cusco y FN CENSUP. Entonces, las inscripciones ya están abiertas. Justamente se nos ha pedido que se prorrogue el plazo de inscripción y se ha visto prorrogar este plazo de inscripción y la pasantía será para agosto. Es una pasantía que si ustedes la realizan a través de los agremiados al sindicato y los que el sindicato pueda contactar, tienen un precio especial de 150 soles. Esta pasantía es válida para los concursos de la academia del CNM y, bueno, para todo otro tipo de concursos públicos y privados. Definitivamente cuenta con los requisitos que una pasantía exigen para el tipo de concursos que están demandando últimamente las entidades públicas y privadas. Entonces, no se olviden, ya pueden registrarse. Les vamos a pasar por el chat alguna publicidad sobre esta pasantía y ya pueden contactarnos a los teléfonos que se les han venido publicitando al 92 23 20 18 3, al 95 87 97 453. Y allí pueden recibir informes y también realizar sus inscripciones. También en el chat les copiaremos los enlaces, la publicidad y los formularios para que puedan registrarse en la pasantía. Bueno, eso queríamos avanzarles. En todo caso, oportunamente también me parece que para los inscritos en este curso también va a haber un descuento especial que va a ser de 150 soles para que puedan participar y ya no de 200 como está previsto y se ha publicitado, sino para todos los inscritos en este curso de especialización en Derecho Penal. Se ha previsto que se les cobre solo 150 soles, así que no pierdan la oportunidad de matricularse en nuestra pasantía, que va a generar mucha expectativa y ya hay unas experiencias anteriores sobre el tema y nos indican de que es una muy buena experiencia, que puedan participar todos de ella. Bueno, ya tenemos en la sala a nuestro ponente. Quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Josmel Larico Portugal. Doctor, buenas noches, sea bienvenido a este curso de especialización y capacitación en Derecho Penal y Procesal Penal que estamos organizando de manera conjunta el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el Centro de Formación CN CENSUP y el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Distrital de Defensa Pública de Arequipa del Ministerio de Justicia.
Bienvenido, doctor. Les presento el doctor Jorge Josmel Larico Portugal. Es abogado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Broman de Tacna. Es fiscal adjunto provincial de San Juan de Miraflores, ex fiscal especializado en delitos de trata de personas, doctorado por la Universidad de San Martín de Porras, discente en el máster criminal por la Universidad de Salamanca, España, magíster en ciencias penales por la Universidad Privada de Tacna. Doctor Josmel, bienvenido. Estamos atentos a su ponencia y gracias por poder participar en esta capacitación. Doctora, muchas gracias a todos los presentes. Enormemente agradecido por la invitación al grupo humano, a todas las instituciones que hacen posible este evento. Estoy a su orden, doctora, para poder empezar. Sí, doctor. Estamos listo para poder empezar. Ya estamos con el número de participantes pertinente. Gracias, doctor. Perfecto, gracias. Ya, estoy compartiendo pantalla. ¿Se observa? Solo un sí, un no. Sí, se visualiza. Ya, muy amable, gracias. Bueno, de antemano, muy agradecido por el espacio, por el tiempo, justo un día de semana, luego las labores, temas académicos, para poder reforzar conocimientos. El tema, que es propio de mi especialidad, haber sido fiscal de trata de personas y estar vinculado con temas de vulnerabilidad, es reforzar. No vamos a hablar más de lo que señala la ley, no se trata de compartir experiencias. La gran disyuntiva, el legislador por política criminal cree que en ese entonces es mejor realizar una imputación en base a un artículo. Entonces se olvida de un contexto. Pasan 2 años y el nuevo legislador dice, no, ha ocurrido tales sucesos y mejor lo hacemos así. Parece que lo jurídico se aleja o lo jurídico no es tomado en cuenta. Y un claro ejemplo es este conflicto que existe entre el incumplimiento de una medida de protección que se encuentra penalizado y el delito de desobediencia. Y continúan existiendo pronunciamientos totalmente distintos. No se podría hablar que la verdad es una sola en ese sentido. Cada caso tiene un tratamiento especial. Cada interpretación. Doctor, pero igual razón, igual derecho, ¿no? O sea, es que, bueno, tendríamos que enfocar correctamente las cosas, porque existen varias respuestas y no por un razonamiento quizá con un aire de error, sino porque el legislador ya ha dado las herramientas. No sé, tendrá que derogar una ley, tendrá que precisarla. Lo cierto es que con lo que tenemos se tiene que trabajar. Pero para establecer esta conversación, esta crítica, tenemos que recordar algunos alcances. Y vamos. Los tipos de violencia, con la anterior ley, ¿no? que no era penalizada, que se encargaba de la Fiscalía de Familia, hablaba más de violencia física y psicológica. Dejaba de lado el tema sexual, el tema económico. El gran vacío que existe y el conflicto entre despachos fiscales surge en el económico. Inclusive a veces, ¿no? se pone en tela de juicio la excusa absolutoria. No se comprende. O sea, como no hay precedente, lo que un área encargada de estos casos señala, como no hay precedente, yo creo que esto debe ser penal, no especializado. Entonces, si nunca hay precedente, se vuelve cíclico. Si nunca hay primero, ¿cuándo comenzamos? No tendríamos que innovar y fijar por qué el legislador ha señalado un tipo de violencia económica. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué pretendemos proteger? De repente viene a mi mente, es un ejemplo, el esposo, un varón, puede tener un niño aprovechar la vida económica de las víctimas. Su esposa puede ser una hija. Sin embargo, esto no se establece correctamente. No se forma un precedente adecuado. Y se trabaja de otra manera. Como que fuera usurpación. Apropiación ilícita. Y no existe un pronunciamiento idóneo. Y la violencia sexual, que es criticada y se relaciona con los delitos de trata de personas, inclusive, porque la ley rechaza
rechaza ese tipo vamos a llamarlo, atenta contra la dignidad humana. Ahora, el tema sexual muchas veces se entiende sexual como coito. No estamos hablando en realidad de un tema de aparatos entre varón y mujer. El tema sexual, y entra a colación, el tema de trata de personas. Por ejemplo, trata de personas, el famoso, entre comillas, fichaje con una señorita dama de compañía. Estoy pagando por una compañía, no voy a tener relaciones con una botella de agua, que comúnmente puede estar un sol, pero ahí me la venden a 10 soles. Entonces, esos 9 soles adicionales es el valor de la compañía. ¿Cómo se llama eso? Cosificar, que está tentando la dignidad. Y este razonamiento que altera, afecta, ataca a la dignidad, se ve plasmado en el tema sexual. Entonces, si nosotros no entendemos ese espíritu normativo de los tipos de violencia, porque física y psicológica no merecen mayor razonamiento, quizás otros colegas ya lo van a desarrollar, pero tenemos que entender el espíritu normativo de la índole sexual y económica. Si no, no vamos a avanzar bien. ¿Y qué se incumple? Porque hay varias medidas. La medida que se señala es no acercarse a la víctima. Y pongo el ejemplo, ¿qué tal por un tema de pensión se tiene que realizar? ¿Qué tal por un tema de acercarse al hijo? Uno tiene que tener esta cercanía. Estoy incumpliendo, es un delito. Y si lo califican como desobediencia de autoridad de 5 o 8 años, concurso de delito. Por eso digo, o sea, los temas parecen sencillos, pero no lo son. En la práctica, a ver, disculpen, un poquito de frío. Interpretaciones que se dan, ¿no? Tenemos la ley. Acá hay una revolución. Porque me atrevo a decir que fracasó el ámbito de una conciliación extrapenal. Existía este gran debate, inclusive cuando se promulga la ley, en 2015 más o menos. Recuerdo que en algunos lugares se celebraban acuerdos reparatorios por los días. Ahora, yo criticaba eso rotundamente, porque creo que la naturaleza de protección a la familia de interés social no la puedes conciliar. Pero a la familia la protege ante todo el Estado. Sí, pero estás conciliando el hecho de que dentro de la misma familia existe un detonante, un conflicto. Estás saboteando tu razonamiento. Es lo que se condena. Doctor, pero si cumple, es menor a 4 años, es que las partes están de acuerdo, la sola base de la sociedad, es que no se debe hacer, no es que yo realizo este acto y ya con un acuerdo reparatorio quedo ahí. Eso es lo que ocurría con el famoso peligro común en el delito de conducción en estado de ebriedad. En el año 2012, 11-12, cuando se celebraba, era continuo ver a los imputados. Cada mes lo mirabas, cada vez que cobraba lo mirabas, lo que el señor iba a celebrar. Y esto era cíclico. Y él ya sabía la tarifa inclusive. Y me han cobrado 200 soles según la tabla, ahora será 300, 500. Bueno, total es parte de mi diversión. Se tuvo que modificar esta figura para que no sea tan común, tan recreativo, porque se dan cuenta que este principio de oportunidad ya se volvió muy común. Sí, pero tiene que aplicar el derecho penal, no del enemigo. Pero ¿cuál sería el espíritu del legislador de condenar ya o inclusive un acto administrativo, que es la corrupción en estado de ebriedad, como delito? El de peligro común con una estado de ebriedad, pero más allá que sea una falta, ¿no? Que tenga una papeleta, que tenga un carnet administrativo, más allá que el carro esté en el depósito. El espíritu quizás no es que las personas tomen conciencia que existe una tolerancia cero. Claro, ni tan cero porque es un 0.5, ¿no? Pero que uno esté sobrio, esté lúcido al momento de manejar. Si no entendemos el espíritu de la ley, y esto viene de siglos atrás, ¿no? El tema de Rousseau, el de Montesquieu, este tipo de obras, no vamos a poder interpretar correctamente. Claro, no vamos a hablar de bien y mal, es algo muy subjetivo, pero quizá podemos hablar de un tema real. Lo que todos queremos, tanto la parte imputada como la parte agravada, es una solución. El derecho viene a aplicarse para dar una solución.
No es un curarlo todo, pero va a aportar. Por eso son equipos multidisciplinarios, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero esa es la idea a lo que quiero llegar. A ver. Perdón. En un inicio teníamos la ley 26.260. Y de manera general, ¿cuáles eran los conceptos que me daban? Violencia familiar, acción u omisión, daño físico o psicológico, ¿no? Con o sin lesión, de manera reiterada, grave entre descendientes. Ampliamente genérico. Esta ley tenía pocos artículos y me señalaba cosas demasiado genéricas, ¿no? Demasiado. Se modificó. Actualmente tenemos un decreto supremo, 4/2020, donde se aglomeran, se juntan todas las modificatorias. Y a veces, lamentablemente, por parchar, distorsionas. Es como un proyecto, ¿no? Tengo un proyecto, corrige esto, corrige esto, corrige esto. Al final se pierde la esencia del proyecto, ¿no? Cuando tiene una labor. Y la ley sucede lo mismo. ¿Cuál es el espíritu normativo? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el enfoque que le estoy dando? ¿No? Pero se trata de orden, o sea, de texto único ordenado, ordenar, ¿no? Sistematizar, ¿no? Es lo mismo que ocurre con trata de personas, sistematizar, sistematizar. Ahora, esas nociones, ¿no? La lucha estatal frente al problema de violencia, en realidad la violencia está todos los días. Tomamos un bus, el cobrador se pelea con un pasajero, entre choferes se pelea. El policía interviene, existe más violencia. Es una sociedad en riesgo con violencia. Ahora, esta violencia, ¿de dónde parte? Las personas somos violentas de manera natural, aplicamos teorías de César Ambrosio, aplicamos la teoría de Rousseau, el hombre delincuente, o lo transforman en delincuente. ¿Cuál es la naturaleza? Los hogares. Entonces, si en el hogar vemos que existe el problema, debemos fortalecer los hogares. Y ese es el truco, ese es el néctar del asunto. Y el Estado, por eso es que promueve este tipo de leyes a través de diversas políticas públicas, con un apoyo del sector privado. Por eso inclusive se hablaba de la otra pandemia. E irónicamente, en tiempos de pandemia, algunos beneficios no se daban para los autores de este tipo de delitos. No se daba. Entonces, si en pandemia, siendo una situación que escapa al imputado, al Estado, es un tema netamente de salud, no se le brinda esta oportunidad, ¿cómo vamos a llegar a cabo un acuerdo reparatorio? Se dan cuenta cómo es de curioso el Estado, por eso tenemos que entender cuál es la razón. La cédula básica de la sociedad, esto creo que desde el colegio nos enseñan esta frase, ¿no? Que es la cédula básica de la sociedad. Si nosotros no tenemos un hogar constituido y tiene un clima de violencia intrafamiliar, se vuelve cíclico. ¿Tiene esto un contexto sociocultural? Sí, el derecho es por eso hablamos de una ciencia social, ¿se relaciona con un nivel sociocultural? Sí, pero parte al inicio desde un nivel social familiar. Entonces debemos romper todo sesgo y justamente los enfoques que se dan. Doctor, pero violencia y violencia, ok, yo comparto esa idea. Sin embargo, también tenemos que considerar como hombres de ley las estadísticas. ¿Por qué existe una promoción, un debate, una contribución o simplemente fomentar el hecho de que hay un grupo vulnerable? Porque existe un grupo vulnerable. Y el tema de vulnerabilidad es un tema amplio. ¿Tiene una relación con la violencia de género? Sí, sí. Porque hablamos de una denominación, la manifestación que tiene la agresividad. Agresivo es igual que violento, las reacciones de agresividad. Tenemos que evitar ser agresivos de una manera positiva o negativa. Así cuando se habla del orgullo, ¿no? Uno señala, estoy orgulloso, pero entendemos bien qué es el orgullo. El orgullo es la vanidad, no se va a medir, estoy feliz por tu reconocimiento. Existen a veces factores que colindan. Esta terminología, este tipo de aseveraciones, nos modifican todo el razonamiento que podemos tener. La construcción social es importante. A veces nosotros creemos que tal género debe estar predispuesto para unas acciones y tal género para otras. Siempre se trata de fomentar una igualdad real para todos.
Quizá algún colega me puede decir, doctor, pero estamos viendo acá, incluso hay una película en donde se está viendo un tipo de escenas curiosas, ¿no? Está distorsionando y todo por esta ideología. Más allá de la ideología, vamos como abogados al mundo real. Rescatar lo que sí se plasma, la estadística real, los grupos realmente vulnerables, y fomentar y razonar en base a la normatividad. Nosotros no somos sociólogos, somos abogados, que tenemos que conocer sociología, antropología y psicología para comprender los enfoques, por supuesto, equipos multidisciplinarios. Pero es difícil llegar a un consenso para que se me entienda. Es como en los tiempos iniciales de pandemia. Los profesionales de salud indicaban, mejor es la cuarentena, porque la gente está enfermando, se está contagiando y está falleciendo. Y los economistas decían, no, la economía no puede parar. Inclusive se hablaba de la evolución de las especies, que el nivel económico es igual, un tema de Darwin. Nunca vas a llegar a tener un consenso entre un economista que tiene otro enfoque con un médico. Algo así sucede en lo jurídico con el tema de los enfoques. Y eso es lo bonito del debate o la conversación, ¿no? ¿Sí? Quien les habla busca darles unos alcances para poder ampliar el criterio. La OMS señala, ¿no? ¿Qué cosa es la violencia? Una fuerza física o de poder. ¿Para qué? Para dominar. Con un grito varío todo. Con un grito tengo un acto de dominio, de escena, ¿no? Y esto que ocasiona, cocina daños, trastornos, privaciones, entre otros, ¿no? La finalidad es el dominio. Yo te golpeo por dominar. Yo te insulto para degradar, para que no me contestes. Yo económicamente te doy para que no me reclames. En resumen, es el dominio. Ahora, doctor, pero todo es violencia. Todo se ha vuelto violencia. No, Casación 246-2015, Cusco. Tenemos que distinguir de lo que es un conflicto familiar. Todos tenemos problemas con un compañero de trabajo, con un cobrador de combi, al momento de comprar algo. ¿Y por qué en la familia no? Perdón, ¿por qué en la familia no habría un problema? O sea, nadie podría decirme nada. Ojo, no estoy diciendo que esto genere golpe, me refiero a un tema de contradicción, a un tema de responder, a un tema de no estar de acuerdo. O sea, si se señala que la vida sin problemas no es vida, siempre va a haber conflictos, hasta para lo positivo. Entonces tenemos que distinguir. Y esta casación nos brinda un alcance, ¿no? Pueden tomar nota y pueden revisarla con más calma. Ahora, doctor, ¿y si no es delito no es nada? No, también se protege a nivel de faltas. También se protege a nivel de faltas, para tener mucho cuidado. No se queda desabastecido. No, porque no es delito, no hay nada. No, también puede haber faltas. El entorno familiar es vital, pero ¿cómo nosotros vemos un contexto? ¿De qué manera? Primera postura, no se distingue la violencia familiar de la violencia de género en sí. O sea, acá hay una extrapolación de conceptos, ¿no? Si es una relación estrecha, y los requisitos son varios. Verticalidad, móvil destrucción, ambulatorio, ciclicidad, pues yo no comparto esto. Estás pidiendo mucho por un hecho de violencia. De repente, si estás hablando de un delito mayor, quizá de feminicidio, podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Quizá yendo más allá de un homicidio calificado, puedes exigir requisitos, o en trata de personas, exiges conductas, medios y fines, y tienes porque las penas son altas. Pero por un tema de violencia, donde las penas son bajas, donde buscas que no exista este maltrato, vas a pedir ciclicidad. Es lo que le dije al inicio. Y si no hay un primero, ¿cuándo va a existir? Mi cliente nunca lo ha hecho. Entonces, como nunca lo ha hecho, no lo va a hacer tampoco en el futuro. Entonces, nunca hay un primero con esa excusa. Un poquito extrapolado, de verdad. Y la segunda postura que lo dice la ley. Más allá de la doctrina, las ideas, las extrapolaciones, vamos a la ley. Responsabilidad, poder y confianza, suficiente. Un padre tiene responsabilidad para con un hijo. Tiene un grado de poder del positivo y la confianza. Tu hijo confía en ti. Tenía debates en trata de personas cuando se me señalaba que no existía trata de personas de padre a hijo, porque no hay captación. Yo criticaba ese razonamiento. ¿Por qué? Para empezar, la norma me dice que se agrava cuando es familiar.
Entonces no creo que el legislador se olvide de lo primero para poner lo segundo, ¿no? ¿Y qué tipo de captación es? O sea, ¿tengo que esperar que un padre ponga un anuncio en el periódico para captar a su hijo? ¿No estamos extrapolando ideas? ¿O hablamos que el padre tiene un tema de patria potestad, un derecho de familia en positivo? Ningún derecho es en negativo. Tengo el poder sobre un hijo para apoyarlo, no para explotarlo. Existe una captación negativa para explotarlo. Sí se da la captación. Algo así es el razonamiento. Acá, por ejemplo, también existe el recurso de nulidad 1891, que no es necesario, que es lo que siempre se ha dicho. Años debatiendo, años de audiencias, años de conflicto con colegas, para que por fin la Corte Suprema con un recurso de nulidad se pronuncie y dé la razón. Que nunca va a haber un primero si siempre pido el primero. La casación 246-2015 de Cusco, de igual manera, nos brinda un alcance sobre esta solución que se tiene al conflicto intrafamiliar. Tipos de violencia ya los hemos mencionado: física, psicológica, la expresión de la violencia, ¿no? Este grito donde uno quiere dominar, uno quiere tener el poder, el dominio, ¿no? La sexual, la económica. La patrimonial, miren, perturbación, destrucción de objetos, limitación de recursos, limitaciones, muchas veces se confunde esto con un tema de usurpación, de apropiación ilícita. Inclusive se habla de la ley penal en blanco, ¿no? No se puede sancionar si no hay, y se buscan derivaciones. No comparto esa idea. El legislador por algo lo ha puesto. Entonces, tenemos que innovar, tenemos que razonar correctamente y, en base a la ley, poder lograr una imputación. Si no, algo está fallando. No estamos empleando las herramientas correctamente. Claro, objetivamente hablando. Objetivamente hablando. Alcances, ¿no? ¿Cómo es que se ha penalizado? Artículo 121, lesiones graves. Hablamos directamente de violencia intrafamiliar. 122, lesiones leves, ¿no? 122b, agresiones. Y 122b, en numeral 6, se agrava la agresión por el incumplimiento de una medida de protección. ¿Qué tan sagrada es una medida de protección? Ponemos ese. No hablamos de una medida cautelar regular, ¿no? Que lo accesorio tiene la suerte de lo principal. No. Yo busco proteger a la víctima al margen del resultado penal. Eso lo verá el fiscal. Yo tengo que proteger a esa víctima. Entonces, esa medida no puede quedar en papel. Tiene que tener un poder y un respeto. Por eso se penaliza. Los días de descanso que se dan, ¿no? Bueno, esto ya es algo genérico, no vamos a especificar mucho. A nivel psicológico también se da, ¿no? Las medidas de protección, las que se dan. Para proteger a la víctima, es lo primero que se busca resguardar, para ver su riesgo. Por eso hablamos de la ficha de evaluación de riesgo. El tribunal ya se ha pronunciado, el Tribunal Constitucional, que señala las medidas de protección que se dictan en ella tienen una naturaleza sui generis, es especial, ¿eh? O sea, no es de un proceso regular, principal, o sea, no, sui generis. No se trata de una medida cautelar, rechaza esto ya, ¿no? Prioritaria para que se encuentre supeditada a lo principal, o sea, tiene un grado de autonomía porque buscábamos proteger a la víctima. Ese es el resumen lo que nos dice. Ese es el resumen lo que nos dice. Y el maestro Rodas Vela señala en una obra de su autoría que esto es algo urgente y diferenciado. Tiene que ser ya. Si no, la medida está de más. Y por eso es que se penaliza su incumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, el Ministerio Público también cuenta con medidas de protección, ¿eh? Pero estas medidas no son de exclusividad para este delito. Inclusive son para testigos. Entonces tiene otra connotación, pero también se puede dictar las medidas, no se encuentra prohibido. Había ese poder. Pero estas medidas ya son especializadas, incorporadas mediante el decreto legislativo 1386 para fortalecer. Acá se dicta la variación que tiene, ¿no? Retiro del agresor, prohibición de comunicación, entre otros. Y vamos a ver acá. El ciclo que les dije. Un menor agredido por su padre, un niño frustrado, un adolescente amargado y un joven con sed de venganza. Se vuelve cíclico. Lamentablemente se vuelve cíclico. La violencia gira de esa manera. Por eso se busca la protección a y del intrafamiliar.
Factores de vulnerabilidad, por supuesto. Este es un ejemplo claro de vulnerabilidad. Doctor, ¿puede pasar de víctima a victimario? Sí. Inclusive les paso un dato. Existe la famosa excusa absolutoria en los delitos de trata de personas. No en el Perú, en otros países, en donde la persona que ha sido explotada y luego explota, por su misma forma de haber aprendido, de haber vivido de esta, digamos, manera muy, muy lamentable, se entiende y se ocasiona la excusa absolutoria. Hay factores individuales, factores familiares, factores sociales, comunitarios. Ojo acá, la vulnerabilidad comienza en casa, una persona ya tiene unos rasgos, indicadores, perfiles de personalidad. Por eso hablamos perfil de personalidad, vamos a llamarlo el obsesivo, bueno, que es el anancástico, si no me equivoco, entre otros, ¿no? El histriónico y más. ¿Qué tal si esta persona que ya tiene un perfil en el hogar tiene conflictos? Y peor aún en lo social, ¿no? Porque te va a parecer normal los errores que veas en casa con la sociedad. La famosa distorsión cognitiva que le dicen, ¿no? Por eso es importante la protección que se dé a nivel familiar. Bueno, ya hemos señalado los tipos de violencia, los tipos de vulnerabilidad, ¿no? Mental o psicológica no es lo mismo. Mental va más psicológico va más a un campo que sea por conductas que podemos modificar. Lo mental ya es más médico. Trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Una depresión que sea recurrente. Y lo antropológico va por lo social. El abordaje de la víctima tiene que ser muy cauteloso, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. No podemos exigir, algunas veces ha sucedido que en diferentes audiencias se exige como que fuera un hurto, ¿no? Usted ha reconocido, usted ha visto, usted... Pero usemos un poquito de empatía, por favor. Yo entiendo el derecho de defensa, pero es para ambas partes, ¿no? En tanto personal me parece es estatal que acusa debe tener respeto hacia la víctima y de igual manera todos los operadores de justicia. Nunca voy a olvidar que es una experiencia realmente altamente incómoda cuando en una audiencia de prisión se me exigió en un tema de trata de personas que Facebook responda rápidamente. O sea, tengo una persona detenida 2 días y Facebook me tiene que responder si la cuenta por la cual captaba esta persona era del imputado. O sea, ¿ustedes creen, este es un tema de sentido común, que un autor de delito de trata de personas va a crear con su nombre una cuenta? No se va a camuflar. El protocolo de Palermo, la casuística internacional, no señalan eso. Y Facebook va a responder en 2 días, va a paralizar sus funciones para responder en 2 días, o es a través de cooperación internacional. Y a través, inclusive, de los requerimientos del levantamiento de las comunicaciones y más. Pero en 2 días se pide. Eso pasa cuando extrapolan casaciones, ¿no? Extrapolan de casos que han durado años con casos que son de 2 días. ¿Cómo estamos aplicando el derecho? Y bueno, o sea, cada persona tiene una óptica de ver, pero no podemos imponer. Y bueno, considero yo que sí no se puede imponer errores. Y más aún, quizá deslindar la responsabilidad. O sea, yo estoy pidiendo, pero como tú no has evitado estos días, no tomo una medida. En todo caso, afronta tu acción. Creo que es correcto afrontar, y eso lo dice la ley de la carrera fiscal, inclusive, ¿no? El costo social, a nivel judicial igual, son los enfoques. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? A veces en la práctica suceden muchas cosas. La doctrina es hermosa, podemos hablar de 5 autores, debatimos, se puede filosofar, pero en la práctica se van a dar cuenta que existen varios vacíos, existen ya quizá las decisiones que uno puede oralizar, que uno puede impartir, a veces no las toman en práctica. Escapa quizá ese bonito discurso, ¿no? Bueno, se ve todo en práctica. Ustedes, mejor que yo, colegas de la defensa y quizá otros más que están presentes, se deben haberse dado cuenta que eso ocurre. Las habilidades blandas hay que fortalecer el tema de la víctima, ¿no? Hay que fortalecer este plan. Las medidas de protección. Antes se dictaba, era otro, vamos a llamar, otro mecanismo que se tenía con la anterior ley. El fiscal las dictaba
para que cese la violencia, ¿no? Pero ¿qué punto era llevadero? O sea, hasta una conciliación había. Quizá por eso se extrapolaba la idea de poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio, ¿no? Pero no era penal, pues. Es la enorme diferencia. Acá no hablamos de penal. Obviamente, familia va más para civil, para un tema de consenso. No podemos extrapolar esta conciliación, ¿entienden? Ese es el... Inclusive para la compulsiva, ¿no? Yo no soy partidario del mandato de conducción compulsiva. ¿Por qué? Porque una persona puede llegar y guardar silencio. O sea, vas a obligarlo, vas a usar la fuerza pública para que guarde silencio. Creo que sí, la parte debería empezar por escrito decir no voy a declarar, ¿no? Entonces tú tienes tu precedente. ¿Dónde queda la no autoincriminación? Pero es una figura que se da, es una figura que se aplica y es parte de las labores, ¿no? La fragrancia también se ha señalado acá, ¿no? ¿Cuándo es la fragrancia, la cuasi fragrancia, los tiempos? El tribunal se ha señalado, ha indicado, bueno, en un caso muy cuestionado, he visto que una persona agrede y luego de horas es intervenida. El tribunal le da la razón porque dice que no está en flagrancia, pero se olvidan de las 24 horas que la misma ley señala, ¿no? Bueno, a veces los razonamientos se respetan, pero se critican lo que es válido. La Constitución señala que uno puede recurrir a una práctica académica sobre un pronunciamiento, es parte de la democracia que tenemos. Proyectos de ley. Un proyecto de ley, bueno, el 51-51-2020, donde se indicaba, ¿no? Todo acto de violencia, proceso inmediato. Es otro tema más que también he dado una charla. El proceso inmediato no te garantiza una justicia célere o una justicia efectiva. Se declaran nulos los requerimientos o infundados. ¿Por qué razón? Porque me atrevo a decir que por algo existe un proceso común. Doctor, pero un hurto, quizá de un celular, bueno, esos casos puede ser, estamos hablando de un tema de violencia. Hay varios aspectos que debemos considerar. Varios, no es fácil. Por eso la preparación de cada equipo especializado es muy diferente. No se va a comparar a una unidad especializada de lavado de activos con violencia contra la mujer. Quien les habla estaba encargado muchas veces del despacho de decisión temprana en lo que es peligro común y violencia familiar, y la carga emocional es fuerte. Es fuerte, tienes que tener dotes de psicólogo. Y al final, no por un caso tuyo ni por las partes, el interés superior del niño. Tienes que hacer entender a ambas partes. A ambas partes. Porque se ve de todo en la práctica. Que una parte quiere conciliar, la otra parte no quiere, porque dice que ya ha vuelto a tener otro tipo de vida, ¿no? Y eso le parece injusto. Eso hizo el la parte que no da el sol. Entonces tú tienes que ganar un consenso. Es parte de trabajo. Está tan sagrado este tema de la acción que ni el COVID pudo poner. Se ordenó que se busquen las acciones. Y mediante los decretos, el decreto 1970 se da un mandato para que se cumpla. Y no hay un beneficio dentro del decreto legislativo 1513 tampoco. Se excluye el tema de violencia, que es un problema social. ¿Podemos conciliar? Por supuesto que no. No es el espíritu del legislador. El acuerdo plenario señala claramente que no se puede porque es un interés social. Desobediencia a la autoridad cuando incumplimos. Bueno, acá viene el vacío, ¿no? Desobediencia o incumplimiento. Les voy dando mi postura. Cada caso es en particular. No es igual una medida que me he acercado por N razones y ha habido un conflicto quizá verbal que se puede interpretar como psicológico para poder catalogarlo como desobediencia. Muy diferente a venir ebrio y golpear a una persona que sí tiene una connotación más alta y por eso la pena lo justifica. Tenemos que evaluar bien los casos. Aquí el conflicto viene de desobediencia e incumplimiento. Si hacemos un razonamiento netamente académico, tendría que ser el incumplimiento de la medida de protección. Artículo 122b, numeral 6. Por un tema de concurso, la ley que favorece al reo, y se acabó. En el que todo lo resolvimos. Este conflicto que sigue por años, lo solucionamos en 5 minutos. Creo que va más allá de eso. Inclusive, hace poco, en un juzgado de Lima Norte, se otorgó una medida por un concurso de delitos entre desobediencia y la violencia en sí, porque es un nuevo hecho. Es un nuevo hecho. Y se vieron con muchos aislados y se aplicó una sumatoria de ley. Es un criterio que se ha dado. Veremos qué dice la sala.
Porque ¿dónde quedaría la violencia? Es ya subsumida. También hay un ejemplo que dice lo siguiente: el incumplimiento ya subsume las conductas. Entonces, si subsumen las dos conductas, entiendo yo que existe un sujeto pasivo de la acción y un sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo de la acción, la víctima directamente por ese maltrato. Y del delito, ¿dónde se encuentra catalogado? ¿En qué rubro? ¿En qué familia normativa? Contra el Estado. Porque ¿quién emana esa orden, esa medida? Una persona con un poder del Estado. Se dan cuenta, no es tan fácil de razonar. No, con la agravante, pues hoy un sujeto pasivo de la acción. Ese es el conocimiento que se da. Existe una conclusión plenaria, justamente en Cusco, si no me equivoco, donde menciona justamente que se debe tener la penalidad menor, ¿no? Son alcances que les he dado. Espero que en estos aproximadamente 40 minutos que estamos hablando, un poco más, 45 minutos, les haya servido de mucho para dilucidar, para ampliar quizá este tema que es exquisito. Próximamente voy a estar publicando un artículo al respecto, ya lo voy a promocionar. Y bueno, estoy presto para cualquier interrogante relacionada al tema. Muchas gracias por su tiempo. Espero seguir conversando con ustedes. Doctor, muchas gracias a usted. Definitivamente sí nos va a servir mucho los conocimientos que usted nos ha impartido el día de hoy. Gracias por ello. En todo caso, yo quisiera dejar el micro abierto para los participantes para que puedan realizar las preguntas a nuestro ponente, o si lo desean pueden hacerlo por el chat. Si desean que se les aperture el micro, levanten la mano y les aperturamos el micro, o pueden hacerlo también a través del chat sus preguntas. Estamos a la espera de ello. Si tienen algún pendiente. A ver. Creo que el tema ha estado muy explícito, doctor. Lo que sí, doctor, le agradeceríamos mucho, uno que nos permita sus diapositivas, es que sabe que sucedía que a momentos se iba la señal. Creo que ha habido problemas de conexión y teníamos unos lapsus en ciertos momentos que se nos fue. Entonces le agradeceríamos mucho si nos las puede, por favor, compartir para que nosotros podamos también compartir con los participantes. Ese inconveniente hemos tenido en algunos momentos, no toda la ponencia, solo algunos momentos. Y también con el doctor Cristian estuvimos conversando respecto a que si usted pudiera dejar una práctica, una ligera práctica para los participantes, para que puedan realizarla también como parte del curso de especialización. Tenemos una pregunta de la doctora Marilia Escarza, que nos indica: doctor, buenas noches. ¿Qué pasa si una persona realiza la denuncia por violencia familiar y luego desiste de ella? Y existe una segunda ocasión que es agredida. ¿El CEN o la Fiscalía podría intervenir con una nueva denuncia o agregar a la primera? Gracias. Ya, perfecto. Bueno, primero vamos a recordar algo: el rol del fiscal. El rol del fiscal es el siguiente: el rol del fiscal es a instancia de víctima. Años atrás, no sé si recuerdan, en una ciudad del norte, una persona que fue golpeada con puntapiés en la cabeza no quería denunciar. Y estaban las imágenes. ¿Sí o no? Eso se llama víctima inconsciente, no se da cuenta de lo que está viviendo por psicología. ¿Por qué? Porque ha habido introyectos, ha habido etapas en su vida que no sabe distinguir, la famosa distorsión cognitiva. Una persona así nunca va a ver las cosas de manera regular. No aplico el tema normal porque la normalidad va más allá. Regular sí, porque lo regular es lo común, los estándares que damos, ¿no? Lo mismo ocurre en trata de personas. ¿Y por qué siempre llevo este rubro? Porque es el más claro. Trata de personas, muchas veces la persona explotada tiene una amistad muy cercana al explotador o explotadora. Entonces, esto va a instancia de la víctima, para comenzar, va a instancia de la víctima, ¿no? Y existe ahora, continuando con este orden de pregunta, ¿no? Y existe una segunda ocasión que es agredida. Tenemos un acto de violencia y uno más, ¿no? Serían dos, ¿no? En este mes existido y vuelve a pasar, ¿no? Este incidente. Esta es una ocasión
que se agregaría. El SEM o la Fiscalía podría intervenir como nueva o agregar la denuncia. Desde mi punto de vista son dos actos de violencia. Desistimiento no aplica. El desistimiento tiene otra figura penal, ¿no? Que es el autor en sí, cuando ya no quiere continuar, es otra figura diferente, ¿no? Y muy diferente a civil, inclusive. Serían dos. Habría que ver los tiempos, temporalidad, categoría, y recordemos, el ciclo de la violencia va en aumento. Me atrevo a decir, porque esto también ocurre en los delitos de trata de personas, el autor de trata de personas observa, lo voy a decir de una manera clara para que se entienda, pornografía. De la pornografía ingresa a captar lo que ya quiere el plasmar, ya quiere tocar, y viene el comercio sexual. Y ante el comercio sexual comienza a reclutar personas. Con esa misma lógica, usemos el tema de la violencia. Gritos, golpes, ya las lesiones más a las leves a graves, y puede culminar en un feminicidio. Es justamente lo que quiere prevenir, quiere sancionar, y por eso la razón de las medidas de protección que se tiene para poner un alto, a la primera un alto, que eso no siga avanzando. Justamente como señala la pregunta, que no exista una segunda. Entonces, desde mi punto de vista, son dos hechos de violencia y no se aplica el desistimiento. Eso es con relación a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, la doctora Alessandra. Bueno, el delito de lesiones más el delito de desobediencia, ok, sí son dos, puede considerarse como un concurso, sí, justamente en Lima Norte, los invito a revisar, ha sido el día de ayer, hace 2 días, si no me equivoco, sí ha dado, está, Fiscalía de Lima Norte obtiene prisión preventiva por desobediencia a la autoridad y por el hecho de violencia. Doctor, pero eso atenta contra un concurso aparente de leyes, sí, es cuestionable. Es cuestionable. Estamos hablando académicamente. Académicamente. Desde mi postura como fiscal aplicaría esa figura, pero desde una figura académica, y ya hay un pronunciamiento, existe un acuerdo justamente en el Distrito Judicial de Cusco, en donde se busca la ley que beneficia. A ver, vamos acá a tratar de explicar esta figura. ¿Qué se incumple? ¿El mandato judicial o se sanciona la violencia? ¿Dónde queda este nuevo hecho? O sea, uno subsume a otro, pero no sería independiente, porque hablamos ya de una orden. Doctor, pero la misma conducta genera dos hechos. Yo no lo veo tanto así, porque más allá de incumplir, y que este incumplimiento solamente sea quebrantar un mandato, ¿no? Como un tema de desobediencia a la autoridad, por así decirlo, de un policía que te dice alto, un control de identidad, más allá de eso, estás generando un tema de lesión, estás generando un perjuicio a la integridad de alguien. Vamos a ir más a lo físico, más que a lo mental, porque lo mental es un poquito abstracto. Estás generando una secuela. ¿Y qué tal son lesiones graves? Vamos a exagerar, son lesiones graves. ¿Por solo incumplir ya no hay lesiones graves? ¿Qué tal es un feminicidio en grado de tentativa? ¿No sería porque solamente incumplió esa orden? ¿Se dan cuenta? El razonamiento va más allá. Podría ser. Justamente estamos descubriendo los pronunciamientos que se dan, y tiene que existir más casaciones que aclaren el panorama, porque el legislador ya lo ha penalizado. Inclusive, les paso un dato que pocos se dan cuenta de esto, al inicio de la promulgación de la ley de violencia familiar protección a las mujeres, en el 2015, ya se sancionaba. Había un artículo que decía, el que incumple una medida de protección será pasible de ser investigado por delito de desobediencia, pero mencionaba la idea. No estaba tipificado como tal, en el 2018 recién lo tipifican ya, así. Porque uno dice, la ley penal en blanco, esa es la excusa, ¿no? La ley penal en blanco, lo que no está prohibido, no está sancionado, no puede sancionarme. Pero ya te está diciendo el legislador, te está dando la luz, te está dando el aire. Es un tema de conversación. Le invito, doctora, a que revise ese pronunciamiento. Espero que también cuelguen la resolución para poder ver con más detalle, o que la sala se pronuncie, ¿no? Sería un tema bien curioso, pues digo, de esto salen muchos artículos. La doctora Jacinta Fernández, ¿cómo se identifica una víctima, hombre, mujer, vestido de mujer, objeto de violencia familiar por parte de un... Uy, acá es un tema bien curioso. Me parece que acá no hay un consenso entre instituciones, porque el Ministerio de la Mujer en sí protege a una persona que ha podido ser víctima, no hace una discriminación en sí. Lo mismo ocurre con el tema del feminicidio.
también fui a una charla al respecto. El razonamiento en feminicidio era el siguiente. Si ya existe el homicidio, hombre, ¿no? Homicidio calificado, inclusive, ¿no? Matar a un hombre con mayor severidad, con mayor crueldad, ¿no? Y el feminicidio, estás matando a una mujer por su condición de tal, ¿no? Igual. Entonces, no son. Eso es algo más gramatical, me parece, algo más gramatical. Pero solo puede cometer feminicidio un hombre. ¿Qué tal existen dos personas, ¿no? Del género femenino y una le tiene mayor desarrollo, la compañera tiene, no sé, simplemente un proyecto de vida distinto y un tema de envidia. No es por su condición como tal. Pero no, existe, hace poco hubo en un distrito cercano a la capital, justo un juicio, ¿no? En donde se ha sentenciado al autor y al autor por diferentes delitos. Es un tema que continúa vasto, digamos, a pronunciamientos para dilucidar, porque esta es una conversación que no va a acabar. Desde mi punto de vista, acá viene un tema ya de la ideología, ¿no? ¿Cómo yo me identifico? ¿Cómo yo me identifico? Y eso fue más notorio, y digo más, porque se puede distinguir, pero cuando es más claro, esto ocurrió en el tema de pandemia, cuando hacía la clasificación, salen varones y salen mujeres. Pero yo me identifico con un género. Ok, la Constitución habla de ese tema de poder de decidir, tener identificación, existen diversos movimientos, no podemos excluirlos, ¿no? Inclusive hace semanas atrás ha existido un día en donde se reconoce justamente, ¿no? Se reconoce que todos somos personas y como todos somos personas tienen que respetarnos. Es una postura que se debe tomar en cuenta. Pero este reconocimiento, ¿cuál es su límite? La ideología se vuelve derecho. ¿En base a qué vamos a trabajar? ¿Al DNI? Por eso inclusive hay juicios, ¿no? Hace poco tenían un problema para reconocer por una identidad de sexo. Entonces, es un tema amplio que creo que queda a la interpretación de bastantes colegas. Yo diría que juega mucho el tema del reconocimiento. Por ejemplo, para que se me entienda la respuesta, es como el caso de feminicidio. Desde mi punto de vista, considero que una mujer sí podría ser autora por su condición como tal, no solamente el hombre. No solamente. Es una postura que tengo, ¿no? Pueden estar de acuerdo, puede haber críticas, sí. No sé. Existe el acuerdo plenario de que señala, te da pautas, pero recordemos que las casaciones en los casos prácticos son más puntuales al respecto. A ver, otra pregunta más del doctor Luis Alberto. Si hay una fiscalía especializada, una fiscalía, ajá, muy bien, podrían acumular una fiscalía especializada que sea gravemente el hecho de violencia. Exacto. En algunos distritos fiscales ya se tiene un consenso que ese hecho lo va a ver una fiscalía especializada. Algunos indican que lo va a ver por desobediencia una penal, otros indican que lo va a ver por el cumplimiento de la medida y otros indican que lo van a ver por un concurso de leyes. Justamente en Lima Norte he visto esta figura nueva que me llamó mucho la atención. Estoy pendiente que se pueda publicar la resolución y sobre todo el procedimiento de sala, porque sí existe lo que señala el doctor, esta acumulación que se da, particularmente inclusive cuando me llega un caso, yo soy de la idea, esta desobediencia tiene un origen, tiene una naturaleza, tiene una data de violencia familiar. Los expertos, los que conocen este tema, se capacitan al respecto, cada semana ven este tipo de casos y siguen apareciendo y toda la tipología son los de la Fiscalía Especializada de Violencia. Por ende, deberían conocer el caso del incumplimiento de la medida, así fuera de desobediencia a la autoridad. Doctor, pero tipológicamente desobediencia es un tema penal. Muy bien, tienes toda la razón, pero esta desobediencia a la autoridad, ¿cuál es su base? ¿De dónde parte? No es un hecho de violencia. Y este nuevo hecho de violencia, como bien señalaba la anterior doctora, no es parte de tu especialidad. No deberías ver un tema de concurso. Hace poco Lima Norte cogió ese razonamiento que tengo y
considero que sí podría ser. Pero los criterios a nivel nacional están dispersos y es muy entendible. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también acá el tema de la carga procesal, el tema de los despachos fiscales, el tema de qué tipos de violencia existen más. El estudio, la política criminal, la división va a ser distinta en cada ciudad justamente por eso. En cada país es distinto, en cada ciudad es distinta. Por eso inclusive existen protocolos internacionales como el de Palermo en trata de personas para unificar criterios, ¿no? Y en violencia familiar va a ser lo mismo, me da la impresión. No, espero haber respondido a sus interrogantes. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas, gracias por su ponencia. Desde ya estamos siempre pendientes con usted por cualquier actividad, doctor, quererlo comprometer por su ponencia tan clara en estos temas y otros del área de penal. Le agradecemos infinitamente su participación y le dejamos en buenas noches. Buenas noches por su participación y gracias por todo ello. Gracias, doctor. A los participantes, mañana continuamos con las ponencias a las 7 de la noche. Como les indicamos, hoy día no se ha podido con la ponencia del doctor Zúñiga por el impasse que ha tenido, pero mañana continuamos a las 7 de la noche con las siguientes ponencias. Muchas gracias por su participación. No se olviden de registrar su asistencia en el link que está colgado en el chat para que puedan contar hoy día con el registro de su asistencia. Nos vemos y muy buenas noches.